En el documento titulado The Israeli Lobby and US Foreign Policy, el profesor Stephen Walt de la Universidad de Harvard y el profesor de la Universidad de Chicago John Mearsheimer llamaron la atención sobre la influencia que este grupo ejerce sobre la política exterior de Estados Unidos. En él detallan las maneras con las que este lobby judío influye en la política de Estados Unidos en el exterior en contra de los intereses y la seguridad del pueblo estadounidense. El documento explica con detalle cómo la política del lobby es dirigida por políticos y altos cargos del gobierno estadounidense de doble nacionalidad estadounidense-israelí. El informe ilustra cómo estas políticas se institucionalizan siempre en beneficio de Israel y no en el de Estados Unidos, y plantea serias preguntas sobre la lealtad de estas personas en el poder. Unos ejemplos. Jonathan Pollard era ciudadano israelí-estadounidense que trabajaba para el gobierno de Estados Unidos. Es bien conocido porque robó más secretos del gobierno de Estados Unidos que cualquier otro espía en la historia del país. En uno de sus interrogatorios, Pollard confesó: "Doy prioridad a los intereses de mi país por encima de los míos propios". Pollard era un especialista en la inteligencia de la Armada con autorización para acceder a la información más secreta de Estados Unidos. Cuando Pollard dijo "en el interés de mi país", quiso decir Israel. Miles de personas en Estados Unidos con pasaporte estadounidense admiten tener más lealtad hacia el Estado de Israel. En muchos casos, estas personas votan en las elecciones israelíes, llevan uniformes israelíes y luchan en las guerras israelíes. Muchos participan en la confiscación de tierras palestinas y en el sistema político israelí. Otros ejemplos. El rabino Meir Kehan, fundador de la Jewish Defense League en los años 60, que luego migró a Israel y fue elegido para el Mossad hasta que fue asesinado en un mitin para la recaudación de fondos en 1990. El rabino nació en el barrio de Brooklyn de Nueva York y viajaba regularmente entre los dos países. Reclutaba a militantes estadounidenses judíos para participar en actividades en Israel contra palestinos. Otro judío, James Mahon, de la ciudad de Alexandria, del estado de Virginia, fue supuestamente asesinado por un francotirador desconocido cuando participaba en una misión para asesinar a Yasser Arafat en 1980. En el momento de su muerte llevaba en la mano una ametralladora estadounidense modelo M16 y en el bolsillo un pasaporte estadounidense. Alan Goldman, un judío estadounidense, abandonó su ciudad natal, Baltimore, en el estado de Maryland, y se fue a residir a Israel para servir en el ejército israelí. En 1982, armado con una ametralladora modelo Uzi, se acercó a la mezquita Al-Aqsa, el lugar más sagrado de Jerusalén, y emprendió fuego matando a 2 palestinos e hiriendo a docenas. Los gobiernos estadounidense e israelí hicieron caso omiso del incidente, igual que los medios de comunicación. Más recientemente, el oficial de la Armada estadounidense Ariel Weinman, mientras servía en Bahrein, México y Austria, fue condenado por la intención de comunicar, entregar o transmitir información clasificada, confidencial y secreta relativa a la defensa nacional a un representante oficial, agente o empleado de un gobierno extranjero, información que tenía la intención de proporcionar para perjudicar a Estados Unidos en beneficio de ese país extranjero, Israel. Weinman fue detenido el 26 de marzo del 2006 después de ser declarado desertor por su comandante, según la Armada estadounidense. El 22 de abril de 2008, Ben Ami Kadish, natural del estado de Connecticut y ciudadano israelí-estadounidense, que vivía y trabajaba en el estado de Nueva Jersey, fue detenido por pasar información secreta de la inteligencia estadounidense sobre los misiles Patriot a un agente israelí. Se trata del mismo agente involucrado en el caso de J. Pollard. Fue condenado por actos de espionaje cometidos desde los años 80. Todas las acusaciones de sus actividades fueron denegadas por Israel. Oficiales israelíes instruyeron a Kadish para mentir a las autoridades estadounidenses. Estos son solo algunos ejemplos que nos hacen preguntarnos: ¿en qué punto un ciudadano estadounidense deja de ser ciudadano? ¿O debería dejar de ser un ciudadano estadounidense? La ley estadounidense antes estipulaba que la lealtad de un ciudadano debe ser hacia Estados Unidos. Un ciudadano estadounidense no debe luchar en un ejército extranjero o servir como alto cargo de un gobierno extranjero.
el Acta de Ley de 1940, sección 401-E, se estipula que un ciudadano de Estados Unidos perderá su nacionalidad si vota en una elección política de un Estado extranjero. En 1958 esta ley se puso a prueba cuando un ciudadano estadounidense apellidado Pérez votó en unas elecciones mexicanas. Pérez fue repatriado a México provocando tensiones entre los dos países. Pero en 1967 un judío estadounidense, Beis Afroyim, recibió un beneficio legal que estableció un precedente para todos los judíos estadounidenses. Afroyim nació en Polonia en 1895, emigró a Estados Unidos en 1900